Hola a todos, en esta ocasión vamos a revisar las propiedades de la materia. Recuerden que en el link de la descripción encuentran el resumen de esta clase, el mapa conceptual y las definiciones, y una dirección hacia el blog de ciencias. Comencemos. Las propiedades de la materia en sí se definen como esas cualidades que poseen ciertos materiales al estar conformados por ciertos tipos de átomos. En esta etapa introductoria podemos ver cómo arden los diferentes metales y el color que emiten. Aunque parezca muy complejo, las propiedades de la materia se pueden estudiar de manera fácil si hacemos una definición corta y precisa de cada una de ellas. De forma general, las propiedades de la materia se dividen en dos grandes grupos, unas llamadas propiedades extrínsecas y otras llamadas intrínsecas. Las extrínsecas o generales son las propiedades que desarrollan todos los materiales, pero da la particularidad de que estas propiedades extrínsecas no nos pueden dar pistas sobre qué tipo de material tenemos. Por ejemplo, podemos tener algo que tenga 1 kilo, que ocupe 1 litro, pero de ahí no podemos saber absolutamente nada más. Es decir, con las propiedades extrínsecas no podemos deducir de qué tipo de material nos están hablando. Por el contrario, las propiedades intrínsecas o específicas, como su nombre lo dicen, son propiedades que sí nos pueden decir qué tipo de material tenemos. Por ejemplo, si nos indican la densidad, sabremos de qué tipo de material nos están hablando. Comencemos. Vamos a iniciar por las propiedades extrínsecas o generales. La masa. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y se mide en kilogramos o gramos. Volumen. Es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y la vamos a medir en litros o centímetros cúbicos. El peso. El peso en sí es una fuerza y resulta de multiplicar la gravedad por la cantidad de masa que posee un cuerpo y nos va a dar un valor en newtons o en unas unidades más pequeñas que se llaman dinas. Dureza. La dureza es la oposición que presenta un material al daño mecánico, es decir, al rayado, a la abrasión o a la penetración. Y para medirla utilizamos una escala llamada escala de Mohs. En la escala de Mohs, el material más duro es el diamante y el más blando es el talco. Inercia. La inercia es la resistencia que tiene un cuerpo a cambiar de posición o de trayectoria. Por ejemplo, cuando usted va en un medio de transporte y usted va en línea recta, usted genera una inercia que es equivalente a la dirección en la cual se dirige el automóvil. Pero si el automóvil cambia bruscamente su dirección, entonces su inercia lo va a dirigir hacia adelante, mientras que el carro se mueve hacia un lado. Esto hace que da la percepción de que nosotros nos vayamos de lado, pero realmente no nos vamos de lado, sino que nos vamos de frente cuando el carro cambia de dirección. Divisibilidad es la propiedad que tienen los materiales de ser divididos. Impenetrabilidad. La impenetrabilidad nos habla de que ningún cuerpo puede ocupar el espacio de otro cuerpo al mismo tiempo. El ejemplo que tenemos es la probeta. Con cierto nivel de agua, depositamos dentro una piedra y esta piedra desplaza cierto volumen de agua. ¿Por qué? Porque no puede ocupar al mismo tiempo el espacio que ocupa el agua, por lo tanto el agua sube. Hasta aquí las propiedades generales de la materia. Vamos a revisar ahora las propiedades específicas. Comencemos con la densidad. Para calcular la densidad de un material, tenemos que coger la masa de ese material y dividirlo por el volumen. Esto nos da una relación matemática única y específica. Con este dato ya podemos saber de qué tipo de material nos están hablando. Por ejemplo, la miel. La miel tiene un promedio de densidad de 1,4 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que en un centímetro cúbico cabe justo esa cantidad de materia, 1,4 gramos. En cambio, la del agua siempre será 1, el agua en estado puro. Entonces, en el agua va a caber 1 gramo justo en un centímetro cúbico. Viscosidad. La viscosidad es la resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente. La elasticidad es una propiedad que tienen los materiales para sufrir deformaciones reversibles, por ejemplo, los cauchos o los resortes. Punto de fusión. El punto de fusión es una temperatura en la cual un cuerpo cambia de estado sólido al estado líquido. El ejemplo clásico es el hielo,
cuando se derrite. Punto de ebullición. Es la temperatura a la cual se iguala la presión de vapor de una sustancia con la presión del vapor que lo rodea y se transforma en gas. Solubilidad es la propiedad que tienen las sustancias de disolverse o mezclarse con un líquido. Por ejemplo, acá tenemos una sal. La sal, cuando se mezcla con agua, la sal se diluye. Entonces tenemos algo que se llama soluto y solvente y finalmente forman una solución. Pasando a las propiedades físicas de estado, tenemos que la materia la podemos encontrar en uno de 4 estados: sólido, líquido, gaseoso o plasma. Sólido. Estado de la materia con forma propia y con resistencia a cambiar de forma o ser dividido. Entonces tenemos, por ejemplo, un cubo de hielo. En el líquido, las moléculas que componen ese material se encuentran en un estado intermedio entre el sólido y el gas. No tienen un volumen definido, pero sí ocupan un volumen. Entonces tenemos el agua como ejemplo. En el gas, las moléculas han ganado suficiente energía cinética y se separan unas de otras. No tienen volumen definido y se expanden y a la vez son fluidos. El plasma es un fluido similar a un gas, pero se encuentra ionizado, que dentro de un campo magnético forma filamentos, rayos y hasta doble capas. Un ejemplo clásico de esto son las lámparas de plasma, que se venden como adornos y como lámparas de noche. Pasando a las propiedades de conductividad, tenemos que existe algo que se llama conductividad eléctrica y básicamente es la capacidad que tiene un material para dejar conducir la electricidad. Tenemos que todos los metales son buenos conductores de la electricidad. Al mismo tiempo, los metales son buenos conductores de la energía térmica, que básicamente es la capacidad que tienen para transmitir el calor. Pasando a las propiedades físicas organolépticas, cuando ustedes encuentren organolépticas, están haciendo relación a los órganos de los sentidos. Entonces tenemos que el sabor es una impresión que causa una sustancia sobre el sentido del gusto. El olor. En el olor tenemos que es la impresión que causan los vapores de una sustancia sobre el olfato. Y tenemos como ejemplo los perfumes. El color es la impresión que causa la luz reflejada de forma directa o indirecta en los órganos visuales. ¿Ustedes de casualidad han escuchado el daltonismo? Pues el daltonismo es una alteración genética en los órganos receptores de la luz. Es decir, las personas con esta característica no perciben de la misma forma los colores. Y existe un test que se llama test de Ishihara, en el cual se le muestran al individuo una serie de láminas en las cuales tiene que identificar un número. De acuerdo al número que dé, el especialista puede determinar si tiene o no tiene daltonismo y dentro de las variantes que hay. Finalmente, la textura es la percepción del tacto sobre ciertos materiales, sobre su continuidad o regularidad. Entonces recuerden que usted puede pasar la mano, por ejemplo, por su mesa y saber si es lisa, si es rugosa, etc. Pasando a las propiedades químicas, resultan que algunos materiales son susceptibles de ser oxidados. Entonces la oxidación es un proceso mediante el cual un material pierde electrones y el oxidante por excelencia es el oxígeno, porque el oxígeno capta electrones en la mayoría de los casos de las sustancias con las cuales se ponen en contacto. La combustión. Algunos materiales tienen la capacidad de ser combustibles y básicamente una combustión es la reacción entre un material que se llama combustible y otro que se llama comburente. La fermentación es un proceso químico catabólico de oxidación incompleta y el producto más famoso de la fermentación es el alcohol. Por último, la putrefacción es el proceso de descomposición de la materia viva en sustancias más simples y asimilables para las plantas. De esta manera hemos revisado rápidamente las propiedades de la materia. Es de recordar que no todos los materiales tienen todas las mismas propiedades. Por ejemplo, la oxidación es un proceso que se da en el hierro, pero que no se da tan fácilmente en el aluminio. La combustión es un proceso que se da en toda la materia orgánica, es decir, por ejemplo, la madera, el papel, el gas, pero por ejemplo un material como el metal no tiene combustión. La fermentación es algo que se da, por ejemplo, también sobre la materia viva, pero por ejemplo un metal no se puede fermentar.
Para finalizar, recuerden que este mapa se encuentra en el blog y en la descripción de este video, junto con las definiciones de cada una de estas propiedades. Los invitamos a que visiten el blog, donde encuentran las secciones que acabamos de exponer con su gráfico y sus diferentes definiciones. Muchas gracias a todos por vernos.